Bienvenidos a su video clase de estructura de la investigación pericial en matronería. Abordaremos un tema principal dentro del perito judicial, que es cómo estructura la investigación y cómo evidencia, ¿cierto?, los puntos de quiebre dentro de esta investigación. Lo más importante, ¿cierto?, para poder terminar es el poder describir si hay responsabilidades o no dentro de los involucrados que estuvieron a cargo de la atención del usuario. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver aquí? La estructura propiamente tal de la investigación, ¿cierto? Es importante que tener súper claro que el deber del perito es evacuar, ¿cierto?, un informe, evacuar un dictamen, ¿cierto?, que tiene un juicio de valor, o sea, emite un juicio de valor, ¿cierto?, pero este juicio de valor está radicado, ¿cierto?, en un conocimiento científico, ¿ya? Basado, ¿cierto?, en las normativas nacionales, internacionales, etcétera, que existan para poder nosotros tener claro de que estamos dando una prestación de salud óptima, ¿ya? Y hay que salirse del escenario un poco que nosotros tenemos siempre como clínico, de la atención clínica, sino que mirar desde afuera un proceso, ¿cierto? Una de las actividades que uno podría hacer muy frecuentemente es tratar de evaluar procesos, sean positivos, sean negativos, tengan buen resultado o mal resultado, ¿cierto? Para que podamos nosotros tener la práctica de cómo ir haciendo, ¿cierto?, estas investigaciones, ¿ya? Por lo tanto, el peritaje de matronería, ¿cierto?, es un análisis profundo, extenso, ¿cierto?, de una situación clínica en la cual el perito debe ponerse por sobre esta investigación, por sobre los hechos, ¿cierto? Y valorar, ¿cierto?, la entrega de cuidados. La investigación pericial comienza solo si hay un mandato. Y este mandato puede ser, y ahí vemos, y ustedes pueden ver en su infografía, ¿cierto?, de que hay varios lugares de desempeño, pero aquí tiene que alguien emanar ese mandato. Es importante que uno pueda hacerlo de manera voluntaria, ¿cierto? Como para analizar, si tú eres jefe de una unidad, empezar a establecerlo, ¿cierto? Como un proceso previo, ¿cierto?, de evaluación de procesos, ¿cierto? Pero para poder tener una validez es que hay alguien que hace un mandato y en este caso, como estamos viendo en la rama judicial, ¿cierto?, tiene que ser un juez que dictamine la necesidad de tener un experto en el área de matronería para que informe, ¿cierto?, si es que el proceso que él va a evaluar desde el punto de vista judicial tiene algún fallo o no. El informe pericial tiene tres etapas grandes que tienen sus subetapas, ¿cierto? La principal tres etapas son la investigación, la búsqueda de la prueba pericial, ¿cierto?, y la evacuación del informe, ¿ya? Es importante que la investigación, ¿cierto?, es un trabajo sistemático, organizado, establecido, riguroso, y que busca, ¿cierto?, enfrentar y validar cada una de las etapas que usted va a valorar, ¿cierto?, de un proceso, ¿ya? Importante entonces que tiene alrededor de 5 etapas. No hay gran escritura o bibliografía, ¿cierto?, que validen cuáles son las etapas. Este es una creación propia de la escuela, ¿cierto?, donde nosotros establecimos 5 ámbitos importantes dentro de la investigación pericial, ¿ya? Para nosotros lo más importante, la primera es la recopilación de los antecedentes, la segunda es la revisión documental, es decir, ficha clínica, informes, epicrisis, ¿cierto? Una tercera etapa que es la reconstitución de la historia, ¿cierto? Tratar un poquito de armar la cronología de las actividades o hechos que ocurrieron, ¿cierto?, durante esta atención. La siguiente es la entrevista. Puede obviarse, ¿cierto? O sea, si nosotros tuvimos un mal resultado, si hay muerte por medio de la entrevista, puede que no sea necesaria. Pero si usted necesita recabar más información, uno podría buscar el medio para entrevistarse con la víctima o los abogados de la víctima, ¿cierto? Y, o entrevistarse, ¿cierto?, con los profesionales que tuvieron a cargo de la atención. Y la siguiente etapa y final con la que cierro un poco la investigación es la comparación con las evidencias científicas, ¿ya? La prueba pericial es desde alguna medida, ¿cierto?, los asuntos científicos y técnicos que se van ebulliendo, ¿cierto?, de la investigación.
¿cierto? Que van saliendo de la investigación y establecen, ¿cierto? Una línea en la cual el perito se va guiando para poder encontrar, ¿cierto? Encontrar la responsabilidad y encontrar, ¿cierto? Aquellas causas que se pudieron haber mejorado dentro de la atención y que conllevaron, ¿cierto? Al el resultado negativo, ¿ya? Esta tiene 4 etapas, que vendrían siendo los análisis de los antecedentes, un poquito hacer un correlato, ¿cierto?, con lo clínico, un correlato clínico de las cosas que fueron ocurriendo y ir comparando. Ya tenemos la cronología, tenemos lo que nos informaron, ¿cierto?, la entrevista, entonces ir comparando, ¿cierto?, estas situaciones. Y en esa comparación es donde viene una parte fundamental, ¿cierto?, que es la búsqueda de puntos de quiebre. Es decir, donde se quebró este proceso continuo que por razones lógicas, y vamos a partir nosotros siempre de la base que los profesionales de la salud actúan sin dolo, ¿cierto? No hay culpa, no hay ensañamiento dentro de su quehacer, ¿cierto? Y en esa línea de tiempo donde se encuentra el punto de quiebre, se tiene que validar, y aquí viene una de las cosas más importantes del perito, ¿cierto? Es describir las responsabilidades o evaluar si es que hay responsabilidad o no de los profesionales que tuvieron atención a este evento, ¿cierto? En nuestra usuaria en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? La prueba pericial termina un poco con la validación de la responsabilidad. ¿Ya? El informe, y vamos a hablar un poquito más de eso más profundamente más adelante, ¿cierto? Es el resumen final de toda la actividad que hizo el perito. ¿Ya? En general, desde el mandato hasta el informe, uno tiene aproximadamente un mes, ¿cierto? Para entregar y evacuar el informe, ¿cierto? Pero tiene que ser un informe que sea de manera neutral, ¿ya? Una de las cosas difíciles, ¿cierto? Es tratar de mantenerse desde una visión paralela, ¿cierto? De una visión sin involucrarse dentro del proceso, pero que sea de un gran juicio técnico, ¿ya? Uno no puede entrar a vandalizarse y decir, y voy a ser muy responsable de mis palabras, ¿cierto? A decir, yo, perito forense judicial, ¿cierto? Voy a ser el responsable de validar la acción y tratar de que nuestros profesionales matrones no tengan responsabilidad dentro de esas atenciones, ¿ya? O sea, nosotros, el que tenga esa visión está un poco errado dentro de eso. Aquí nosotros tenemos que ver todos los actores y cuáles son los responsables y expresados en este informe. Este informe tiene una estructura, ¿cierto? Que la vamos a conocer más final y un resumen final, ¿cierto? Donde está la determinación de las responsabilidades, ¿ya? Por lo tanto, el informe debe responder, ¿cierto? De manera exhaustiva. El informe debe ser posible de ser reproducido por otro y que sea muy parecido, ¿cierto? Y el informe necesariamente para que tenga la validez que nosotros necesitamos debe ser concluyente.